Dios le bendiga, mis hermanos. Un placer estar una vez más para hablar la palabra del Señor. Continuamos hoy con un estudio poderoso acerca de las creencias erróneas que se tienen en el mundo acerca de Dios. La semana pasada hablábamos del gnosticismo y del agnosticismo, pero antes vamos a orar para que demos inicio formal a la clase. Recuerde compartir el link con los hermanos, amigos, vecinos, familiares que no estén conectados. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, nos presentamos delante de ti como siempre. Perdona todo pecado, todo hierro, de palabra o un pensamiento. Bendice a la pastora y a todos los líderes que estén conectados, Señor amado. Permite que podamos tener luz para poder enseñar y temor de Dios para poder vivir lo que vamos a aprender. Mira los que están conectados y los que se están conectando. Bendícele, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a hacer un repaso de lo que hablamos la semana pasada. Mientras yo pues doy el repaso, comparte el link. Hablamos de la creencia errónea llamada el gnosticismo y también el agnosticismo. Se parecen, pero no son lo mismo. El agnosticismo es una ciencia oculta que enseña y dice que a Dios no puede conocerse. La palabra a, que viene del griego, quiere decir contrario o que no se puede o que no le gusta. Por eso apolítico es aquel que no le gusta la política, que no quiere saber de eso. Anticristo, el que es contrario a Cristo. Ateo, el que es contrario a Dios. Aquí es agnóstico, es decir, la palabra gnosis, que significa conocimiento. Agnóstico es aquel que dice que Dios no puede conocerse. Esta teoría enseña que tiene parte, razón o lógica en lo que enseña, pero no en su totalidad. ¿Por qué? Porque a Dios no puede conocerlo nadie en su totalidad, pero eso no quiere decir que lo que Él ha dado a conocer de Él, pues no pueda estudiarse y no pueda conocerse. Hay partes de su esencia y de su ser que Él ha revelado en la creación, en la palabra, en la naturaleza del hombre, pues que permiten conocer por lo menos esa parte de Él y de sus características. Entonces ahí esta creencia errónea llamada agnosticismo pues está equivocada. En el otro extremo está el gnosticismo. Estos sí creen que Dios puede conocerse. El problema está en el método. Los gnósticos son una secta de antaño, de la antigüedad, que ellos entienden que hay otros caminos para poder conocer a Dios, como lo es pues la iluminación. La secta mundial que es llamada los Illuminatis, pues son gnósticos. Hay otra también que es primo hermano de esa gnóstica, que es la metafísica, que enseña también la parte espiritual del ser humano y que uno puede ir más allá del físico. De hecho, es lo que quiere decir metafísica. Meta, más para allá, y física del físico o de lo palpable, de la materia. Entonces, mis hermanos, el gnosticismo enseña que yo puedo llegar a conocer a Dios mediante la meditación trascendental, mediante el camino de la luz. Por eso se llaman ellos los iluminados. Y les decía que por eso el apóstol Juan decía que Dios era luz. Y también decía que Dios es luz, perdón, que en Dios no hay sombra de variación ni hay pecado, porque los gnósticos enseñaban que con el cuerpo usted podía pecar y con el espíritu usted podía estar en su ascenso de meditación de niveles. Es decir, yo podía pecar con el cuerpo y a la vez estar en santidad con el alma y el espíritu. Esa teoría me la dijo un pseudo apóstol a mí. Yo lo conocí, no fue que me lo contaron. Conocido, me atrevo a decir, por todos los que están conectados en las redes sociales, porque es famoso en redes sociales. Y ese señor me dijo a mí que él podía pecar con el cuerpo y estar aún en comunión con Dios. Entonces el apóstol Juan, enseñando, decía que el que permanece en él no peca. Y el que tiene comunión con Dios, que es luz, no tiene comunión con las tinieblas. Entonces las enseñanzas de Juan estaban
enfilando sus cañones en contra de los gnósticos y en contra de los docetistas. Docetistas era una secta que decía que la materia es mala y que Cristo, por tanto, no se encarnó literalmente, no se hizo materia, sino que lo que aparecía era pues una apariencia fantasmagórica de Cristo y que era un espíritu el cual se manifestaba y hablaba con los discípulos e interactuaba con la gente. Entonces ellos negaban que en Cristo había carne y había sangre. Por eso el apóstol dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. El espíritu que niega que Cristo vino en carne es el espíritu del anticristo. Ahora, el espíritu que confiesa, que cree que Cristo vino en carne, este es el espíritu de Dios. También les hablaba de la tendencia eh, de herejía, porque no es otra cosa que una herejía de la sierva, no me consta que lo sea, no la conozco, pero vamos a llamarle así por no mencionar su nombre, de que hay un cuarto Dios que es el verdadero. Ella dice que es el Elión, y el Elión no es más que uno de los nombres que aquí en esta misma clase, pues hablamos de ese nombre, y el Elión quiere decir el Altísimo. Entonces, ella dice que este mandó al que usted y yo conocemos como el Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Ella habla de una cuatridimensión de ese Dios. Ya no es una trinidad, son cuatro. Obviamente es una herejía. Yo hablé, no voy a repetir todos los detalles que di porque es un repaso, de que la Biblia lo que menciona son tres, de que el nombre hebreo Ab, es tres, de que el ser del ser humano es espíritu, alma y cuerpo, que es tres, de que el tabernáculo que vino y que era tipo de Cristo tenía tres partes, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, porque no hay cuatro. La palabra dice tres son los que dan testimonio en el cielo, pero también cuando Cristo se va a bautizar está el Padre que dice este es mi amado, está el Espíritu que viene en forma de paloma y Cristo obviamente está descendiendo a las aguas. No hay cuatro. O sea, si la gente entendiera la plataforma profética que estamos viviendo a una clase como esta o como cualquier otra que se esté enseñando en la iglesia, le diera importancia. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo donde hay una actividad demoníaca más activa que nunca. ¿Haciendo qué? Introduciendo a la gente en el error. Repito, siempre que me acuerde lo voy a decir. Estamos viviendo en el tiempo llamado la apostasía, que es la marca, la señal de la venida de Cristo. Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. El anticristo tampoco va a aparecer sin que haya una apostasía. Entonces, ¿qué pasa en la apostasía? Lo voy a repetir. Comienza con un enfriamiento de mi relación con Dios. Nadie apostata de la noche a la mañana. Nadie sale de una doctrina correcta al error de la noche a la mañana. Es un proceso de descuido, de enfriamiento, donde yo no adiestro mi espíritu, la intimidad con Dios y solamente me pongo a investigar, a indagar, a profundizar. Y yo dije una vez, no es malo profundizar y ahondar, pero hay gente que están profundizando tanto que van a llegar al infierno. Hay gente que quieren ser tan profundos que están cayendo en el error. Aparentemente esto le pasó a esta hermana. Tenemos que tener cuidado. Las redes sociales están llenas de información, pero no todas son santas. Y le dije algo que yo quisiera que los que están conectados se lo lleven hoy. Yo le dije a ustedes que una herejía puede salir de la mente de un hombre y te puede influenciar no más que tratando de engañarte mentalmente. Es decir, te puede seducir por su convicción de hombre que él tiene explicando esa herejía. Lo que te quiero y trato de enseñar es que si salió del hombre, para que se entienda, la herejía, no te va a afectar más de lo que te pueda él convencer con su opinión como hombre. Pero si alguien tiene una herejía que fue inducida por demonios, allí hay una actividad espiritual en la cual los mismos demonios
escúchame bien, que influenciaron a esa persona para la herejía, a ti que la escuchas, te va a influenciar también. Ya no el hombre, sino el espíritu que engañó al hombre. Este es el problema, que es que a la iglesia le gusta meterse mucho en YouTube y en Google y aquí y allí y en lo que dice fulano y el ministerio de fulano. Mis hermanos, las avenidas del alma son los sentidos. Mi alma será contaminada por lo que entre por esa avenida, por ese camino, para que se entienda. El alma está dentro, pero los ojos, los oídos, la boca, la mano, o sea, los sentidos son las carreteras, las avenidas del alma. Yo tengo que ser celoso con mi alma, porque Satanás quiere llevar mi alma al infierno. Y él es la serpiente antigua, serpiente, porque es astuto para engañar. Usted tiene que saber que no todo se mira, que no a todas las personas se siguen, que no se escarba todas las creencias. Y le explicaba que cuando Pablo dice examinarlo todo, retener lo bueno, es porque algo bueno tiene eso que yo estoy examinando. Porque si hay algo que no tiene nada bueno que buscar o que sacar de allí, obviamente me está diciendo la palabra intrínsecamente que no lo mire. Porque la gente no entiende que este examinarlo todo, ese todo, pues tiene unas líneas. Porque ese todo, examinarlo todo, que al final dice retener lo bueno, es porque te están diciendo que lo que tú vas a examinar, algo bueno debe de tener. Pero si hay algo que tú sabes que ya intrínsecamente es malo, ¿para qué lo vas a examinar? ¿Qué vas a buscar allí? Si tú sabes que los testigos de Jehová son herejes, no tienen una doctrina sana, ¿qué haces estudiando con un testigo de Jehová? Terminará convenciéndote y contaminándote. Entonces, mi hermano, estamos en una plataforma y no me voy a meter ya más profundo porque quiero seguir con las otras cosas, pero es alarmante lo que está pasando en el mundo. No le voy a afirmar que es así, pero se cree que este podría ser el último papa en caso de que sea electo. Digo en caso, porque esta noche puede venir Cristo. Yo no sé, hablando yo pudiera ser, como puede ser dentro de 5, 10 o 20 años, no se sabe, pero el que conoce las escrituras, el que conoce las señales de la palabra, sabe que en cualquier momento puede venir el Señor. Es tiempo de que la iglesia vele, de que la iglesia ore. Es tiempo de que la iglesia se ponga cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque el asunto está más adulto de lo que nosotros pensamos. El tiempo está más avanzado de lo que nosotros pensamos. La noche está más avanzada de lo que nosotros pensamos. Y el reino de las tinieblas está luchando más que nunca porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, mi hermano, tengamos cuidado con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que vemos, que somos muy morbosos y las redes sociales y la multimedia está diseñada para que se mire sí o sí. Te engañan incluso con títulos y cuando tú entras no es nada de lo que tú pensaste buscar porque te hacen títulos llamativos, porque lo que quieren es un like y un view y a ellos no les importa intoxicarte con demonios a ti. Ellos lo que quieren es monetizar. Entonces tengamos cuidado. No es que no utilicemos las redes, es que la utilicemos con sabiduría. Entonces vamos a continuar con las creencias erróneas que hay acerca de Dios, que en el mundo se tienen acerca de Dios. Solamente voy a hablar de algunas porque son tantas religiones y tantas creencias y tantos puntos de vista que duraríamos meses solamente hablando de eso, pero ya hablamos del gnosticismo, del agnosticismo. Esta noche vamos a hablar del politeísmo. Politeísmo es aquella creencia en varios dioses. Poli significa varios. Teísmo, dioses. El politeísta es aquella persona que cree en varios dioses. Por eso le explicaba que nosotros no creemos en tres dioses, porque
creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses, esto es politeísmo y triteísmo. Nosotros no somos triteístas. Nosotros creemos, obviamente, en la Trinidad, que no es lo mismo que el triteísmo. Triteísmo es que son tres dioses. Trinidad es un Dios en tres personas. Por eso es que nosotros no somos politeístas, como nos tildan algunos judíos. No creemos en tres dioses. Es un Dios en tres personas. Así como yo soy un solo hombre y tengo tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el politeísmo te enseña que hay el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de la tierra, como los egipcios. Los egipcios pensaban que había un Dios para todas las cosas. Por eso, las 10 plagas, que eran 7, que tampoco voy a entrar allí, fueron sí 10 golpes, pero hay cosas que no fueron plagas, como la oscuridad. Eso no era una plaga. Eh, Fue simple y llanamente un eclipse que el Señor puso allí para que no alumbrase. Pero está bien, vamos a decirle las 10 plagas, como le dicen, pero eran 7. 10 fenómenos, 10 golpes con 7 plagas, pero está bien. Vamos a decirle las 10 plagas. Esas 10 plagas fueron 10 golpes a 10 deidades paganas de Egipto. La plaga del río que se convierte en sangre fue a un dios llamado Ati. La plaga de las ranas fue a una diosa llamada Eket. La dio el golpe de la tierra al polvo para que se convirtiera pues en insectos es a un dios llamado Geb. Cuando usted va y estudia la oscuridad, se da cuenta que había un dios llamado Ra, y que cuando Dios pone la oscuridad por 3 días es dándole un golpe a Ra para que ellos vean que Ra no era el dueño del sol ni de la luz, que el que hizo el sol y que hizo la luz se llama Jehová, no Ra. Es decir, cada plaga fue un golpe a una deidad pagana egipcia. Así, hay religiones que tienen pues una cantidad enorme de dioses. Usted se va a caer para atrás con lo que yo le voy a decir. Mire, cuando yo estudié el Instituto Bíblico, habían 2.500 religiones. Hoy hay 4.200 y yo sé que hay más, porque hay religiones que no están debidamente pues cimentadas en los gobiernos, que no están pues en libros, que no se tiene conocimiento estadístico de ellas, pero que siguen siendo religiones. Entonces, 4.200 oficiales, hay mucho más. Escuche esto. Pero cuando usted va a la India solamente, hay 330 millones. Cuando yo estudié en el instituto, habían 300. Ahora hay 330 millones de dioses en la India. Déjame ver si por acá yo creo que tenía una lista de esas deidades paganas. Brahma, el dios creador. Sarabasti, la diosa del conocimiento y el aprendizaje y las artes. Lasmi, diosa de la prosperidad, la fortuna, el amor y la belleza. Vishnu, el dios que protege el universo. Shiva, que es el más famoso, el dios que destruye y que renueva al mismo tiempo el universo. Parvati, la mujer de Shiva. Ganesha, el dios de la inteligencia. Y Krishna, la octava encarnación de Vishnu, por decirle lo más famoso. Y tienen una trinidad satánica, una triada de dioses, que es Brahma, Vishnu y Shiva. Decirle que en la India es donde se enseña mayormente pues la herejía o la falsa enseñanza de la reencarnación. Y por eso ellos no comen los animales, porque ellos dicen que de repente te estás comiendo a un primo o a un tío o a tu mamá o a tu papá, porque las personas pues reencarnan dependiendo del tipo de vida que ellos tuvieron acá en la tierra. Entonces, solo en la India, repito, 330 millones de dioses. ¿Usted sabe cuál es la religión que más impera en la China? Usted debe de saberlo, con este llamado Buda. Y la otra gran cantidad es atea.
El budismo tiene, creo que más del 1 punto y pico por ciento de la población mundial son budistas. Pero cuando tú te vas al Medio Oriente, por ahí te vas a encontrar que la religión, creo que está segundo o tercero de la mayor del mundo, los musulmanes y sus creencias en el Corán y en Mahoma. Pero el catolicismo, que también es una doctrina de error con la adoración, la santería a los ídolos y cuantas cosas, es una de las religiones más grandes del mundo. Le voy a dar este dato para que usted vea lo mal que está el mundo. Las tres religiones más grandes, las tres más grandes están desviadas. Budismo, catolicismo, los musulmanes o islamismo, que es el nombre oficial, tienen millones de seguidores en el mundo entero. Por mencionarle esas tres. ¿Y cuántas más no hay, mi hermano? Que son doctrinas de error, como los testigos de Jehová, que tienen millones, los adventistas y otras sectas por ahí que no tienen una doctrina sana. Y si usted se va entonces aquí a lo evangélico, ¿cuánta gente fanática, cuánta gente legalista, que también son doctrinas de error, aunque sean evangélicos? Porque lo que suena evangélico no quiere decir que sea santo. Mis hermanos, estamos en un tiempo que si nosotros no nos afirmamos, caeremos en el error. Escuche lo que yo le voy a decir. Por estar conectado esta noche a esta clase, no porque sea la pastora y porque sea yo que esté dando la clase, es una razón para estar adorando a Dios. ¿Por qué usted dice eso, hermano Requena? Porque usted no nació y no se crió y no se quedó en un hogar con una doctrina errada. Anota este dato. A esta hora hay gente quemándose en el infierno porque nacieron, se criaron en un hogar que no se predicaba el evangelio. Ahora mismo hay gente caminando al infierno porque cuando abrieron los ojos a esta tierra, sus padres adoraban a Buda o a Mahoma, adoraban al sol o a la luna. Es decir, hay gente que hoy están en el infierno porque nacieron en el lugar equivocado, con creencia errada, con padres errados. Hay otros, como yo, que nacimos en una doctrina de error y Dios por su amor y su misericordia nos sacó y hoy estamos aquí. Pero nosotros no entendemos. Cuando te hablo de nosotros, te hablo del pueblo de Cristo, pero más específicamente lo que estamos aquí, de la bendición que es estar conectados en un cuerpo que tiene una doctrina de verdad, no de error, que se enseña que Cristo es el Redentor, que el Padre es el Rey y el Juez de toda la tierra y que el Espíritu Santo es quien santifica. Eso bastaría para ahora mismo estar adorando a Dios, porque hay gente, te repito, que está ya en la eternidad en el infierno porque nacieron en un hogar politeísta que tenía una doctrina, sí, que tenía una doctrina errada y por esa doctrina errada hoy están perdidos. Nosotros de una forma o de otra estamos aquí, sea porque Dios nos sacó del error y nos trajo o porque algunos nacieron en un hogar cristiano. Pero mi hermano, si nosotros entendiéramos los millones que hay quemándose en el infierno, los otros tantos millones que hay en la tierra todavía que van rumbo al infierno, hoy fuera un día de júbilo, de gozo para nosotros, entender que Dios ha sido bueno, que ha tenido misericordia,
que yo no me voy a perder porque yo no vi a mis padres adorando al sol, a la luna, a las estrellas o simple y llanamente adorando cuadros. Mi hermano, damos las cosas por sentado. Tenemos tanto velo que no vemos la simpleza de algo tan profundo como ser evangélico, pentecostal, la doctrina que tenemos, la fe que tenemos. Solamente por eso hay que darle gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay millones engañados creyendo que ellos están en la verdad. Le dije una vez, lo voy a repetir, que mi pastor que yo tenía cuando era nuevo creyente en el Ingenio Quisqueya, vio a un hindú haciendo meditación con una espada atravesada. Ellos tienen métodos para evitar el dolor y de una u otra forma ellos desconectan el cuerpo con la mente. Ellos tienen una doctrina extraña. El pastor le impactó mucho y él dice que él fue y habló con el hombre. Tenía un turbante, si mal no recuerdo. Era un oriental. ¿Sabe qué le dijo el oriental? Y después de un tiempo fue que el pastor entendió lo que él le quiso dejar dicho. El oriental le dijo, aquel hindú le dijo, usted piensa eso porque usted está convencido. Solo le dijo eso. Eso quedó el pastor un poco confuso y después Dios le iluminó. Él le dijo, le quiso dejar dicho con esto. Tú predicas tu evangelio porque tú estás convencido. A ti te convencieron que esa es la verdad. Yo estoy convencido, le quiso dejar dicho. Así como tú estás convencido de que tú estás en la verdad, así lo yo estoy en la mía. Yo estoy convencido. En otras palabras, la misma convicción, cuando viene a ver más, porque esa gente en el error son más metidos en sus creencias que nosotros mismos en la verdad. Él le dijo, usted está convencido y yo también. Eso da pena. ¿Sabe por qué? Porque hay millones que están convencidos que están en la verdad y van rumbo al infierno. Por eso es que la iglesia tiene que predicar. Y el cristiano que no predica es un asesino. ¿Cómo? Claro, porque a quien tú no le predicas lo estás mandando al infierno. A quien tú no le hablas de la verdad lo dejas en el error. Al Cristo que tú sirves, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir? Que la gente está errada, que la gente está desviada y que la gente está muerta. Entonces a la gente hay que predicarle para que entren al camino, para que dejen el error y vengan a la verdad, y para que dejen la muerte espiritual y vengan a Cristo, que es la vida. Son muchas las veces que yo lloro delante de la presencia de Dios y le agradezco, le digo gracias, Señor. Y yo me voy más para atrás, no que Él me tocó a mí 30 y pico de años atrás. Yo digo gracias, porque en los años 50 permitiste que llegara el evangelio a San Pedro de Macorís, que fue donde entró en la República Dominicana, a San Pedro. Gracias, porque nos permitiste que tu evangelio llegara a este país. Y ese evangelio llegó a mí. Porque hay lugares que no permiten el evangelio, que no permiten una Biblia, que no se puede hablar ni mencionar a Dios. Gracias porque en mi país, en la bandera, en ese escudo, dice Dios, patria y libertad. Que la mayoría de los políticos sean unos delincuentes, yo no tengo que ver con eso. Dios toma en cuenta eso. La palabra dice, bienaventurada cuya nación es Dios. Y cuando usted analiza las naciones que más en crisis están, son las naciones que han sacado a Dios. Si no, vaya y pregúntele a Haití, que compartimos la misma isla y son el país más pobre del hemisferio norte. Es, cuando usted analiza eso, es una cosa de locos. Porque no estamos diciendo que en Haití hay desierto, que no hay agua, es la misma isla. Nos bañan los mismos mares, la misma tierra. ¿Sabe cuál es la diferencia? Y me perdona cualquier hermano haitiano que esté conectado. No tengo problemas con eso. Estoy hablando de la verdad. El problema está en que la religión oficial de Haití es el vudú.
El problema está en que en Haití se mató un cerdo negro y se le ofreció la nación al diablo para que los libertara. Ahí es que está el detalle, es espiritual. Por eso cuando tú vas a África, que es el continente más rico en flora, en fauna y en diamantes, es el continente a la vez más pobre por la oscuridad espiritual. Entonces, mis hermanos, démosle gloria a Dios por haberlo conocido, por darnos el chance de la salvación, por permitirle a su Espíritu Santo que nos hablara. En el mundo hay 8.000 millones de seres humanos. Y Cristo dijo, nadie puede venir en pos de mí que no le fuere dado del Padre. En otras palabras, estamos escuchando esta clase hoy porque un día el Espíritu Santo nos habló, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el que ha sido convencido por el Espíritu Santo es dichoso, es bienaventurado y se ganó el premio mayor porque en 8.000 millones de seres humanos fuiste seleccionado. Yo fui seleccionado. Eso es para agradecer y para adorar a Dios. El Señor le pasó por el lado a gente más linda que tú para tocarte a ti, más conocida que tú, la ignoró para tocarte a ti. Te llamó a ti. ¿Qué tienes tú de especial? Yo no sé. ¿Qué tengo yo? Yo no sé. Pero por su amor, su gracia y su misericordia, un día su espíritu se acordó de nosotros y nos llamó y nos tocó. Y hoy estamos en el camino de la salvación. A Él sea la gloria. Yo no sé si tú tienes dinero o si no tienes, si tienes salud o si no tienes, pero si Dios se acordó de ti y tienes la salvación, eres bienaventurado. Olvidándote de cualquier cosa material que te falte en la tierra. Si tienes fe, dice Pedro, que es mucho más preciosa que el oro. Voy a continuar porque si no, no me va a dar el tiempo. Esta otra que voy a mencionar se llama panteísmo, es otra creencia errónea. El politeísmo dice que hay millones de dioses. El panteísmo es peor, porque el panteísmo enseña que todo es Dios, que todo está formado por Dios y que todo es un conjunto de ese Dios. La palabra o el vocablo pan quiere decir todo. De ahí es que viene pandemia, que es una epidemia que se regó en el mundo entero. Mientras la enfermedad está contenida en ciertos lugares, es una epidemia. Pero cuando se va a nivel del globo terráqueo, se convierte en pandemia. Es decir, todo tiene esa epidemia, todo tiene esa enfermedad. Entonces, el panteísmo enseña que todo es Dios. ¿Qué usted cree si yo le dijera que dentro del evangelio hay gente que están enseñando el panteísmo y que nos están diciendo que somos dioses? Vamos a ver qué dice Génesis 3:5 para que usted entienda cuál era el engaño que el diablo le estaba haciendo a Adán y a Eva, con qué los estaba tentando. Dice Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, ¿verdad? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás tentó a Adán y a Eva con la independencia de Dios, con la tentativa de ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Por eso la madre de todos los pecados es la independencia. Y el padre de todos los pecados es el orgullo, la soberbia, la altivez. Satanás tentó a Eva con una sutil y poderosa sugerencia y le dijo, lo que pasa es que Dios sabe, Él no quiere que tú comas, tildó a Dios de egoísta, sin decirle egoísta. Hizo ver a Dios como el malo, como el que no quería compartir el conocimiento del bien y del mal. Y le dice la serpiente a Eva, es que Él sabe que si tú comes, vas a ser igual a Él, sabiendo el bien y el mal. Mis hermanos, Dios es el creador, pero nada creado
puede tener las características de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con la doctrina errónea que hay por allí de que Cristo fue creado. Jesucristo no fue creado, porque nada creado puede evolucionar para ser Dios, nada. Jesucristo es Dios. ¿Sabe por qué? Porque es eterno, porque es omnipresente y porque es omnipotente. Y yo expliqué ya en otro tiempo y no voy a caer ahí de por qué él se limitó cuando vino y fue hombre. No sabía todas las cosas ni podía estar en todo lugar. Pero dice que él en él habita corporalmente hoy día toda la plenitud de la deidad. Él lo que hizo fue despojarse, dice Filipenses capítulo 2, quitarse su deidad para hacerse hombre y poder rescatar al hombre. Entonces, Cristo no es el primero o el principio de la creación. Hay un error de traducción allí en Apocalipsis, cuando dice el primogénito de la creación. ¿Mm? El jefe. La palabra ahí primogénito es arque o arge, de donde viene la palabra arquitecto. Arquitecto es el constructor principal o jefe. Primogénito viene de la misma palabra arque, que quiere decir jefe. Entonces, por poner el jefe de la creación o el principal de la creación, pues pusieron el primogénito. Tengamos cuidado. Entonces, Dios crea, pero nada creado puede convertirse en Dios. Hay un predicador de Latinoamérica que yo seguía, me gustaban sus prédicas, iba a sus reuniones. Yo dejé de escucharle porque yo soy muy selectivo con lo que yo escucho. No voy a mencionar el nombre por ética ministerial. Usted lo conoce, a lo mejor cuando yo le diga lo que él enseña va a identificarlo. Él enseñó que nosotros somos Jehová Junior, porque el hijo mío, Robertico, es Junior, porque él es hijo mío de Roberto. Oigan qué teoría más extraña. Y que como el padre de nosotros es Jehová, nosotros somos unos Jehová Junior. Nosotros somos hijos de Dios en el sentido de la redención, en el sentido de la regeneración, de la justificación y la salvación. Pero no somos hijos de Dios en el sentido intrínseco de compartir su carácter eterno. No somos dioses. Señor, reprenda al diablo. No somos Jehová Junior. Somos hombres de barro, vendidos al pecado, con una naturaleza pecaminosa, que íbamos camino al infierno y Dios en su misericordia nos llamó, nos salvó, nos santificó por su amor y su misericordia, y hoy somos pecadores arrepentidos por su amor y misericordia. No somos dioses. Somos hombres. Tenemos que tener cuidado con estas enseñanzas. Y lo voy a dejar allí porque quiero hablar del materialismo y del deísmo antes de irnos. La semana que viene, Dios mediante, estaré hablando de los atributos de Dios, que son tres tipos de atributos. Lo vamos a explicar la semana que viene. Atributos no relacionados, atributos activos, atributos morales de Dios. Vamos a verlo desglosadito la semana próxima. Pero quiero ver si me da el tiempo hoy para hablar de las otras dos creencias erróneas. Una de las más peligrosas es esta, se llama materialismo. Es esta enseñanza o creencia que enseña que haya distinción alguna entre la mente y la materia. Ellos enseñan que la parte espiritual del hombre no existe, que lo único que hay es una parte física que se puede tocar y que se puede ver. Y así como el hígado segrega la bilis, la mente genera los pensamientos. O sea, ellos no dicen que el hombre piensa porque tiene una parte almática. Ellos no dicen que el hombre tiene alma y el alma es la que piensa, es la que siente y es la que tiene voluntad. Ellos dicen que así como el hígado segrega la bilis, así la mente genera los pensamientos. Estos enseñan que no hay una parte espiritual en el hombre,
hay que tener demasiado cuidado con esta teoría, porque si no hay una parte inmortal, comamos, dice Pablo, y bebamos, que mañana moriremos. Yo sé que muchos seguirían siendo cristianos por amor a Dios, pero si no hubiese un infierno, si no hubiese una condenación eterna y que el chin de vida que hay es únicamente esto, mi hermano, mire, se quedan las iglesias casi vacías. ¿Por qué? Porque dicen entonces, la vida es una, vamos a disfrutarla. Y como no vamos a dar cuenta mañana al Creador y no hay una condena eterna en un infierno que se quema, ¿para qué vamos a estar en una iglesia perdiendo el tiempo con tanta juventud y con tanto gusto que tenemos por dentro? Ay, mi hermano, ¿usted sabe cuál es la pena que yo tengo con el ateo y el materialista? Que el ateo y el materialista se van a dar cuenta que hay un infierno a los 5 minutos o menos de morirse. Cuando ya no haya oportunidad, se van a dar cuenta que sí, que había un cielo y un infierno. Y había un alma allí, que yo no soy lo que tú estás viendo, que yo soy la parte de afuera, pero que yo soy realmente un ser que tiene una parte espiritual, que cuando esta caja se desgaste o se muera, entonces se produce la separación, porque la palabra muerte, tánatos, del griego, lo que quiere decir es separación. No le suena a Thanatos, de Thanos, en los Avengers, el que con un simple chasquido de los dedos desaparecía a la gente y producía la muerte. De ahí es que viene Thanos, de ese vocablo griego, Thanatos. Separación, muerte. El ateo y el materialista se van a dar cuenta que había una alma que producía los pensamientos, las emociones y la voluntad, y que no era el cerebro, esa masa que está allí, que había algo más que producía los pensamientos. Entonces, el materialismo te enseña que solamente hay una parte espiritual. Pero si yo le dijera a usted que hay materialismo en la iglesia porque se manifiesta de otra forma, ¿en cuál otra forma, hermano Requena? En la gente que pone las prioridades en las cosas materiales. Porque la teoría del materialismo no se basa únicamente en la creencia de que no hay una parte espiritual. Hay gente que creen que hay una parte espiritual, pero su prioridad es la parte material. Entonces se convierte en materialista. Hay gente que ellos viven para cuidarlo de afuera. Viven para una vida secular. Viven para estudiar, ahorrar, mejorar su condición de vida en lo físico, pero no viven pensando en una vida espiritual, no viven pensando en una muerte que viene por allí o una venida de Cristo. Y le estoy hablando de gente dentro de la iglesia que son enfocadas en lo material, en lo que se desgasta con el tiempo y con el uso. Mis hermanos, yo dije una vez dando clase en mi iglesia, a todos se nos dio una vida y a todos se nos va a pedir cuenta por la forma en que la vivimos. A todos se nos repartieron talentos y todos daremos cuenta por la forma en cómo administramos esos talentos. Yo quisiera que esta clase esta noche, la gente pensara en la eternidad. Si yo me voy hoy, tengo algo en las manos para darle al Señor, o yo he estado enfocado demasiado en lo material y he tirado a un lado mi vida espiritual, he tirado a un lado mi ministerio por demasiado afán. Escuche lo que le voy a decir. El afán hace algo que ni el diablo ni los demonios lo hacen. ¿Cómo? Sí. El afán hace algo
que el diablo no lo puede hacer. El afán ahoga la palabra. ¿Qué usted diría si yo le confieso que hay gente que tiene palabra profética? No se la dio hombre, se la dio Dios. Que tienen llamado, pero que nunca llegarán a hacer nada porque el afán le ahogaron esa palabra profética. Le ahogaron ese llamado, le ahogaron esa vocación. Es lo que dice la palabra, que el afán ahoga la palabra en la persona que la tiene y que la recibe. Dice el afán de las cosas de este mundo y el afán de la riqueza. Amén. Hay dos tipos de afanes. El afán por hacerse rico y el afán de las tareas, el afán de las cosas que tenemos que hacer. No permitamos que este afán se convierta en una espina que ahogue la palabra. Vamos a permitir que toda palabra que usted tenga la pueda ver. Alguien debería decir amén ahora. Vamos a permitir que toda palabra que Dios te ha dado no haya afán que te lo ahogue. No haya tarea o asignación humana que te la ahogue. Que por encima de tu profesión tú seas un hombre o una mujer de Dios. Que por encima de la profesión que tú le enseñaste a tu hijo a estudiar, él sea el hombre o la mujer que Dios quiere que él sea. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú y yo no muramos, el título se queda colgado en la pared, el dinero se queda en el banco, tu nombre se queda en la mente de la gente y lo que se va contigo fue lo espiritual que tú hiciste. Entonces hay un afán que nos lleva a ocuparnos en lo material y estar enfocado en lo material. Ojalá que nosotros entendamos que hay una parte espiritual, que así como le buscamos una casa a este cuerpo, le buscamos ropa a este cuerpo y comida, hay una alma que va a salir de aquí algún día que tenemos que buscarle una casa. Una prédica que yo tengo que se llama Una casa para el alma, porque tu alma y mi alma van a salir de este cuerpo de una forma o de otra. Hay que buscarle casa. Entonces, para concluir, hay otro punto de vista erróneo que se llama el deísmo. El deísmo es una teoría un poco extraña, tiene parte de verdad y parte de engaño. El deísmo enseña que hay un Dios, pero que ese Dios, después que hizo al hombre, lo dejó a la aventura para que él viva. El deísmo, la palabra deísmo viene de Dios, Deus. Deus quiere decir Dios, de donde viene el título Dios en español, de Deus. De ahí es que es deísmo. El deísmo enseña que hay un Dios, hay un creador, pero que él soltó a la aventura esa creación después que él la hizo. No cree en una relación personal con ese Dios. No cree que ese Dios interviene como usted y yo. Decimos, wow, Dios me ayudó hoy, o Dios me llevó, o Dios me iluminó. Él no cree, el deísta no cree en esa interacción, en esa comunión diaria, sino que él cree que hay un Dios que puso reglas y dejó que el mundo pues viva por esa regla y punto. Él hizo la ley de la gravedad, por ejemplo, y te dejó allí. Si tú caíste por ahí, te mataste. Yo puse una ley. Tú eres que sabes. Él dice que Dios hizo al mundo, le puso las leyes y dejó que el mundo caminara como cuando un reloj tú le das cuerda y lo dejaste, que él solo comienza a dar vueltas. Esta creencia está equivocada, porque sí hay un Dios creador que hizo la creación, que puso leyes, pero que nunca ha estado de espalda a su creación. Y ese Dios se puede tener comunión con él, se puede interactuar con él, se puede hablar con él. Ese Dios es nuestro Padre y todo Padre aconseja, todo Padre guía, todo Padre bendice, todo Padre protege, todo Padre alimenta. Ese Padre se tiene relación a diaria con él. Y obviamente él hizo leyes y las puso allí. Y hay gente que son, pues, que caen en esas leyes porque las ignoran o porque no quieren saber de esas leyes que él puso, que él estableció. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, porque un niño se caiga de un 15º piso, no quiere decir que hay un Dios que es apático, que puso unas leyes allí y que yo no tengo que ver. No, mi hermano, eso no es así. Dios puso leyes. Lo que pasa es que nosotros somos muy dados a culpar a Dios por las cosas malas que pasan. Y entendemos
que los muertos de aquí, que la tragedia de allá, que el hijo de fulana que nació así, Dios es el culpable. Se nos olvida que fuimos nosotros que le dimos al diablo los papeles del planeta, que fuimos nosotros hombres que le abrimos al pecado, a la muerte y el dolor las puertas, porque Dios lo que hizo, dice la palabra, que lo hizo bueno. Pero cuando el hombre cae, entonces el mundo pasa a ser un mundo caído, donde cosas malas pasan a personas buenas y cosas buenas pasan a gente mala, porque la justicia no rige el mundo. Por eso no calcule su vida en base a su integridad, porque es probable que usted viva muy bien, pero no le vaya bien en esta tierra. Sin embargo, hay otros que no conocen a Dios, que son impíos, pecadores, no solamente inconversos, impíos, malos, y prosperen. Por eso hubo un salmista que casi se deslizan sus pies cuando ve la prosperidad de los que no conocían a Dios. Es que estamos en un mundo caído, mi hermano, donde usted no puede pensar que a usted le va a ir bien porque usted viva bien o que usted le va a corresponder con el bien que usted hizo. Vivimos en un mundo caído, con gente con naturaleza caída. Por eso gente que tú ayudaste te traicionan. Por eso gente que tú considerabas amigos, te diste cuenta que eran tus peores enemigos. Porque vivimos en un mundo caído con gente caída. Pero eso no quiere decir que Dios se olvidó del hombre. No quiere decir que Dios no le apena la situación del hombre. A mí me dijo una doctora, una turista en Bávaro, que ella no podía nunca creer en Dios, porque ella veía niños de 5 o 6 años que se le caían literalmente la nariz o parte de su cuerpo con lepra o con cáncer, que ella no podía creer que había un Dios, porque ella atribuía a Dios el cáncer de ese niño. Ella no ha leído en la Biblia que el pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre y que después de ese pecado entró el cáncer y la leucemia y todos los problemas que hay en el mundo. Entonces las tragedias que son consecuencia de un mundo caído se la atribuimos a Dios, cuando el culpable es el diablo o somos nosotros. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Seguimos la semana que viene. Si alguien tiene pregunta, ahora es. Pastora. Gloria al Señor. Vamos por aquí para que puedan hacer las preguntas. Pueden levantar, poner la manito. Denme un break, que le voy a dar la oportunidad para que puedan abrir el micrófono. Ahora pueden abrir el micrófono, levantar la manito para indicar, para que puedan hacer preguntas o comentarios, dudas. Por acá. Dice por acá. Anairi dice, hermano, todo ha quedado muy claro, gracias. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, profe. Nos Déjeme vamos cantar temprano. victoria, porque a veces canto victoria, entonces ahí viene la pregunta. Profe, yo le voy a hacer una pregunta. Adelante. Julio César, de este lado, maestro Sí. querido. Yo Amén. leí esta mañana, le iba a preguntar cuando lo viera, pero voy a aprovechar el momento que está aquí. Yo estaba leyendo esta mañana que la Biblia dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice eso? Explíqueme eso. Yo seré el causante de que su corazón se endurezca. No era que el Señor iba a agarrar el corazón y se lo iba a endurecer, porque entonces Faraón simplemente tenía razón delante del trono a decirle, claro, yo me perdí porque tú me endureciste. Cuando él dice, yo endureceré el corazón de Faraón, lo que está diciendo es, yo seré la causa de que su corazón se endurezca. Por causa mía y por las plagas que yo le voy a dar, su corazón se va a endurecer. No era que él literalmente le iba a exprimir el corazón, se lo iba a endurecer para que él no dejara ir al pueblo. Era que Dios sería la causa de su endurecimiento. Gracias, profe. Tenía una A duda. la orden. Lo iba a escudriñar, pero yo sabía que me iba a contestar esa pregunta. Dios le Amén. bendiga, gracias. Amén. Gracias a usted por preguntar.
Creo que el pastor el pastor John tenía el micrófono abierto. ¿Va a preguntar algo, pastor? Ay, no iba a preguntar, sino que si me permite opinar precisamente lo que el pastor habla hoy, Sí. me ha preocupado en estos últimos días al ver ciertos comentarios y lo que están haciendo las redes sociales en no solamente personas que se están levantando a poner sus comentarios propios. Ay, señor, yo tenía un escrito sobre esto y no sé dónde lo tengo. Pero hay personas que están dando interpretaciones equívocas de conceptos bíblicos y basados en lo que ellos interpretan o lo que logran captar de lo que ellos creen el autor o la persona que escribió en la Biblia eso trató de decir, pero no tienen un discernimiento y muchas de estas cosas las están poniendo simplemente para ganar fama y ganar seguidores que les generen algo financiero. Y muchos cristianos están cayendo en el error de morder ese anzuelo y dejarse llevar por cosas falsas y entrar en juzgamientos que no deben de ser y otros están siguiendo personas que no tienen ningún llamamiento ni tienen ningún conocimiento o discernimiento de la palabra. Y eso es algo, como dijo el profe, tenemos que tener mucho cuidado con eso para no ser engañados. Así es. Amén, pastor. Tiene mucha razón. ¿Quién más por acá tiene algún comentario? Ya mismo nos vamos despidiendo. Yo, Nereida, querida, Dios te bendiga. hola, Dios los bendiga. Bueno, Amén. yo quería acotar algo que para mí es muy importante porque lo vivo en carne propia, ¿no? Es con relación a la influencia que está teniendo la confusión de doctrinas con esta tal nueva era, que es una mezcolanza de conceptos tremenda y es un momento muy propicio para que nosotros los Se fue el cristianos audio, estamos... yo no tengo acá. A ver, bueno, ¿Se está oyendo? Verifique, profesor. Se está escuchando. Lo que pasa es que por ratito Ok. Mira, a ver. Dale, Nereida. Vamos a ver otra vez. Ahora sí, yo creo que se fue. Nereida, no se escucha ahora. Ahora sí se fue. ahora sí. Sí, ahí la escuchamos. ¿La escucha, profesor? Ok, Ahora sí. ok. Ok, Ok. les decía que, bueno, yo tengo una hija que es nueva era. Bueno, yo he orado muchísimo y ella está, ya por lo menos está llegando al estudio de salmos que hacemos. Pero eh, es muy fuerte la situación que está pasando con las doctrinas cristianas y la mala interpretación y con base a toda esa mezcolanza de conceptos que hay ahorita. Entonces, el momento necesario y prudente para que nosotros llevemos esa palabra con claridad, con mucha claridad, porque es fuerte, fuerte el tema de la nueva era, cómo convencen a las personas combinando un montón de conceptos, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No es que llegamos a Dios por un solo por varios caminos, no, no, no. Y es lo que nosotros tenemos que llevar claramente esa, ese mensaje. Es lo que quería acotar en este momento. Amén. Amén. Así es. Gracias, Nereida. Yo caminé por ahí y una de las cosas que te enseñan, yo le doy gracias al Señor porque caminé por muchos caminos que me ayudaron a llegar aquí y entonces poder no extrañar nada. Recuerdo que cuando me convertí, literalmente cuando cogí la primera discipulado, estaba sentada con la profesora, ella estaba dando la clase y vino así a mi espíritu y dije, llegué a casa. Cuando dije llegué a casa, no fue que llegué a la iglesia que era, no llegué al conocimiento de la verdad, a donde era la verdad de Cristo. Y yo así mismo lo dije literal, llegué a casa. Pero una de las cosas que sí te enseña mucho la nueva era y la metafísica, yo estudié mucho la metafísica, estuve bien envuelta, es hacerte creer que tú eres Dios. Y te habla mucho de que tú tienes el mismo poder que tiene Dios. La nueva era te enseña que Jesucristo es una evolución más del hombre.
y que es Saint Germain, que fue evolucionando, evolucionando y se fue convirtiendo y todas esas cosas. No fui quizás muy profunda en cuanto a la nueva era, pero sí caminé por ahí, sí participé y puedo decir solamente que cuando llegué a donde estoy ahora, dije, llegué a casa. Así que le quiero decir algo a Nereida y no quedarme, porque siento que tengo que decírselo a Nereida y a los que estamos aquí. Sigue orando, porque No. quizás tú crees que tu hija, o sea, no está donde debe estar, sí, pero lo que está aprendiendo ahora probablemente le va a servir como a mí para cuando llegue a casa entender todo el error que ella estaba creyendo y yo había andado por aquí, por la católica, bien católica, porque siempre he sido apasionada. Cuando me entraba en algo y me apasionaba. No duré mucho tiempo, pero esto hoy me permite saber cuál es la verdad, poder discernir entre la mentira y la verdad de Cristo. Así que sigue orando, porque yo estoy segura que así como yo un día llegué a casa, tu hija va a llegar a casa. Y así, Amén, amén. si usted está aquí, usted tiene algún familiar, algún hijo, alguien en su familia que está en una doctrina de error, siga orando porque sus ojos se van a abrir y ellos van a llegar a casa. Yo nunca me olvido de esa expresión porque yo no sé de dónde me salió. Yo pienso que fue el mismo Espíritu Santo cuando me senté ahí, que escuché lo que estaban diciendo y yo dije, llegué a casa y nunca más me he querido ir de casa. Así que yo ni me voy a ir, ni me voy a ir. Así que yo creo eso. Perdón. Así que yo creo eso sobre todo los que están aquí, sus familiares, todo el que esté en alguna doctrina de error. Yo creo que nosotros somos llamados a orar, a orar. Es tiempo de que oremos. Siga orando, siga creyendo. Usted lo que no puede es convertirse a ellos, pero ore para que ellos se conviertan a Cristo. Amén. Usted no. Amén. Y eso no lo juzgue, o sea, no empiece a querer discutir, no empiece a querer, ore, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado y el que abre los ojos. Por mí oraron mucho, que después que me convertí, me dijeron, yo oraba por ti, porque yo sabía que tú estabas en un error. Entonces yo te puedo decir que hoy yo soy un testimonio de gente que en vez de venir en controversia conmigo y discutir, porque nunca discutieron, sino que oraron y yo estoy aquí. No te estoy diciendo, ¿verdad? Que si le quieres decir algo, le diga, pero no entre en discusiones, no, ora para que el Señor le abra sus ojos espirituales y que también lleguen a casa. Amén. Así que ya con esto vamos a concluir. Perdón, profe, es que sentí que tenía que decir eso. El poder más grande que el cristiano tiene es la oración. Es la oración. Amén. Y Dios lo ama. Y quizá tú lo ves perdido, pero Dios lo ve como un alma de salvación, como alguien que puede ser salvo. Así que así tú y yo lo tenemos que mirar, como alguien que puede ser salvo y que nosotros nos corresponde orar. Y si tienes que tener una conversación que tú sepas que no va a caer en discusión, amén, pero no trates de convencer, el profesor lo dijo ahorita, el Espíritu Santo es el que convence. Buenas noches a todos. Recuerden, la semana que viene tenemos nuestra clase. Sigan invitando. Ahorita habían 54 personas conectadas para la gloria del Señor y queremos seguir aumentando por lo mismo que explicaba el profesor hoy. Tenemos que tener el conocimiento para poder discernir lo que es y de lo que no es. Así que usted, si no quiere si quiere, perdón, expandir el evangelio, envíe el enlace para que otros también puedan abrir sus ojos y aprender correctamente toda la enseñanza. Así que buenas noches, mi querido profe. Lo veo el próximo miércoles, así que despidan en oración. Se le quiere mucho a usted y a todos los que están aquí, mucha gente nueva, muy contenta de todos los que están por aquí, son bienvenidos. Guarden el enlace, si no le llega, confiadamente sepan que el próximo miércoles, como dice el profesor, si Cristo no ha llegado, estamos aquí a las 8 de la noche, es el mismo enlace. Hacemos eso, ¿por qué? Para que te sea fácil guardar el enlace y poderte conectar a las 8 si a la persona que te invitó se le olvidara enviártelo. Amén. Adelante, profesor, un abrazo.
Amén. Dios bendiga a todos los hermanos de Iluminando con las Escrituras, que es el grupo que yo tengo personal, el grupo privado de estudio. Veo muchos conectados. Dios bendiga a todos los hermanos de Venezuela, Puerto Rico, México, Estados Unidos, donde quiera que estén conectados, que el Señor los bendiga. Mi hermano Manuel González desde el Ingenio Quisqueya y la persona del Ingenio Quisqueya que están conectadas, que Dios la bendiga. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres todopoderoso y tenemos el privilegio de que tú seas nuestro Dios. Bendice, Dios mío amado, la pastora y a todos los que están conectados. Guárdanos del maligno, Señor amado. Vivimos en tiempos peligrosos. Grandes cosas vienen para el mundo. Viene persecución, viene estrechez para la iglesia, pero contamos con tu amor y con tu misericordia. Guárdanos a todos. Y si no has vuelto, el próximo miércoles, permítenos conectarnos a hablar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Se les quiere. Y oro siempre por ustedes. Oren por mí siempre.